me está guardada la corona de justicia en una vida donde no sufriré más. No solo a mí me la dará, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, vamos a ir a la palabra del Señor, amados hermanos. Vamos a ir a Isaías capítulo 44, el versículo 21. Isaías, el profeta Isaías. El profeta Isaías capítulo 44 y el versículo 21. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. ¿Lo tenemos, hermanos? Isaías capítulo 44, versículo 21, dice así la palabra del Señor. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob, e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres, tú, Israel, no me olvides. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, te damos gracias por este día de vida que nos has concedido, gracias por esta mañana, Señor, en el cual hemos, Señor amado, sido congregados en tu nombre. Ahora te rogamos la dirección de tu Espíritu Santo en todo lo que vamos a hablar, a compartir en esta mañana, Señor, que todo lo que hablemos sea de edificación, de fortaleza, de consuelo, Señor, para cada uno de mis hermanos en esta mañana, Señor. Ensancha los corazones de mis hermanos, abre, Señor, los entendimientos para comprender y entender tu palabra en esta mañana, Señor. Que lo que hablemos de hecho de palabra, Señor, sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos, Señor, en esta mañana. Te damos gracias y así los encomendamos en tus manos, Señor. Amén y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Puede tomar asiento, hermano. Hermano, ¿me puedes prender el ventilador, por favor? Gloria a su nombre. Nosotros, amados hermanos, leímos este versículo de la palabra del Señor y viene hablando, ¿no?, de cómo Israel se olvidó de Dios. Fue llevado cautivo 70 años y muchos se olvidaron de Dios. Se olvidaron de sus mandamientos, se olvidaron hasta de la lengua hebrea, se olvidaron, ¿no? Pero Dios no los había olvidado. Ellos pensaron que Dios los había olvidado, pero Dios no los había olvidado. Y se disponía el Señor a devolverles, a traerlos nuevamente a la tierra prometida, a restaurarlos, a hacer lo que tenía que planeaba hacer, ¿no?, de traerlos y restaurar la ciudad, y restaurar la adoración, y restaurar el templo, ¿no?, y cerrar los muros de Jerusalén. Entonces se disponía, ¿no?, a ese trabajo, y para mostrarle a ellos que Él no los había olvidado. Y a veces, amados hermanos, que ellos sí se habían olvidado de Dios. Se habían olvidado de sus mandamientos, se habían olvidado del llamado que tenían. Por causa de que, bueno, el tiempo pasó. No, fueron muchos años, fueron 70 años cautivos en Babilonia, en otra cultura, en otra lengua, en otra forma de vida, ¿no? Fueron muchos años, demasiados, ¿no? Y el efecto de esto fue el enfriarse en el corazón y el abandonar, ¿no?, la lengua, abandonar las costumbres, abandonar, ¿no?, lo que habían aprendido, lo abandonaron, ¿no? Pero Dios los había metido en ese lugar porque era una disciplina de Dios. Ustedes saben que los llevó cautivo 70 años a Babilonia y fue una disciplina de Dios para con ellos. Y en esa disciplina y en todo eso que sufrieron y padecieron por causa de su rebeldía, de su rebelión, se olvidaron de Dios. Se olvidaron de todas las cosas que Dios había hecho por ellos, pero Dios no se olvidó de ellos. Dios tenía un propósito, ¿no? Y le habla a Jacob.
le habla a Israel, Jacob, Israel, es el mismo personaje, ¿no? Y le dice que él era su siervo y que él era su Dios y que Dios lo había formado para ser Israel. Ellos habían sido llamados y habían sido formados para ser Israel, un pueblo que era un pueblo escogido de Dios, que todavía está en el mapa y que todavía existe en la faz de la tierra. Amén. Es el pueblo de Dios, Israel, ¿no? Y Dios lo había llamado a Jacob, lo había llamado para ser Israel y lo había formado. Y hablamos nosotros el domingo pasado de la autoridad, la disciplina y en todas esas cosas que les hablé. Hablamos de que está la autoridad, está la sumisión, después de eso está la formación. Y después de la formación está el servicio o la misión que se tiene que hacer. Y si uno no entiende claramente lo que es la autoridad y lo que es la sumisión, jamás podrá ser formado. Porque hay una formación. Dios acá formó a Israel, lo formó con un propósito, que lo sirviera. Amén. Y si nosotros miramos, amados hermanos, desde el principio de Génesis, Dios, para que Adán lo sirviera, ¿qué hizo primero? Lo formó del polvo de la tierra. Amén. Y usted me dice, bueno, pero si no lo formaba del polvo de la tierra, Adán no hubiera existido. Y es exactamente eso, miren. Es exactamente esto, este concepto, quiero que usted lo entienda bien. Primero fue formado, después fue al servicio, después fue la tarea que se le encomendó a Adán, ¿verdad? Pero si no lo hubieran formado, no hubiera existido. Y si no hubiera existido, su servicio no hubiera hecho, no hubiera podido hacer nada. Es exactamente eso, amados hermanos. Que si uno no es formado por Dios para servirlo, su servicio jamás existirá. Jamás existirá. Porque primero tiene que ser formado por Dios. Después de ser formado por Dios, cuando Adán y Eva fueron formados por Dios, una vez formados y Dios poniendo en ellos aliento de vida, estaban listos para hacer lo que les tocaba hacer. Para hacer la tarea que Dios le había encomendado. Multiplicaos, enseñorense, sojuzgar la tierra. Esa era la tarea, ese era el servicio que les tocaba a ellos. Pero para ese servicio primero tuvieron que ser formados, ¿no? Primero tuvieron que ser formados. Si no hubieran sido formados, no hubieran podido mostrar su servicio. Y de eso se trata, ¿no? De aquel que no es formado, ¿no? Aquel que no es formado, su servicio no existe. Usted me puede decir, yo siento de hacer esto, yo siento de servir a Dios, yo siento de ir a un seminario, usted puede sentir cualquier cosa, lo que usted quiera, pero si no es formado por Dios, si no es llamado y formado por Dios, su servicio no existirá jamás delante de Dios. Y hay miles y miles de hermanos, de hermanas, que piensan que su servicio existe delante de Dios, pero no existe. Porque es el servicio que nace de la buena intención humana. No sirve. No sirve. Acá estamos hablando de una formación que viene de parte de Dios. Que Dios toma, ¿no? Los elementos necesarios para formar. Agarró lo quiso formar a Adán y se sirvió de los elementos necesarios para formar a Adán. Lo formó, dice, del polvo de la tierra. Y después que lo formó del polvo de la tierra, sopló en él aliento de vida. Tenían todos los materiales, ¿para qué? Para formarlo, para darle vida y para que hiciera lo que tenía que hacer, lo que se le iba a encomendar. ¿Amén? Amén. Nada más. No tenía que hacer nada más, solamente lo que se le había encomendado. Después Adán de Adán fue tomada la costilla de que se le formó a Eva. Eva también fue formada de la parte que se le quitó a Adán. Se le dio lo mismo aliento de vida y se la puso al lado para que junto a Adán hicieran un trabajo. Usted sabe, ¿no? Después, ¿cómo terminó todo? Entonces, cuando hablamos, ¿no? Cuando hablamos de lo que es la autoridad y la sumisión, es muy importante
Es muy importante que cada hermano entienda lo que es esto, lo que es la autoridad y lo que es la sumisión. Acá no hablamos de una sumisión por obligación o por una ley, sino que hablamos de una sumisión, de estar sujeto por amor al Señor. ¿Amén? No por amor a un hombre o no por lo que yo pienso, sino por amor al Señor. ¿No? Una sumisión que me va a formar a mí, que me va a llevar a formar. ¿Por qué? Porque la sumisión, amado hermano, la sumisión, ¿cuál es el resultado de la sumisión? Es obedecer. El que obedece se forma. El que no obedece no se forma. Así de sencillo. Hace unos días estaba buscando, ¿no? En YouTube y miraba cómo se le daba la bienvenida a los nuevos integrantes del ejército acá en los Estados Unidos, del Navy. Y enfrente de estos reclutas, de estos primeros, de los principiantes, de los novatos que llegaban a incorporarse a la fuerza del ejército de los Estados Unidos, estaban los instructores. Y bueno, los instructores le dieron la bienvenida a todos los que estaban ahí, y usted sabe, ¿no?, cómo es el ejército, a los gritos, ¿no? El instructor gritaba y los que estaban ahí tenían que responder, sí señor, pero gritando. Y le daban la bienvenida, le decían que ellos tenían que respetar a sus compañeros, que tenían que obedecer las órdenes que les iban a dar sin preguntar, y le decían que ellos los iban a formar como soldados, que todavía no eran soldados, pero que iban a ser formados como soldados del ejército de los Estados Unidos. Y les exigían a ellos que obedecieran las órdenes, les exigían que no abandonaran, ¿no? Y les exigían que dieran de ellos el 100%, que dieran lo mejor que tuvieran y que ellos se iban a encargar de hacer el resto, ¿no? Y, amados hermanos, esto es, ¿no?, algo humano, terrenal, porque hablamos el domingo, ¿no?, de que hay instituciones humanas, que son instituciones humanas pero puestas por Dios. ¿Amén? Instituciones humanas puestas por Dios, con un propósito. ¿Cuál era el propósito? El propósito es proteger al débil y castigar al malo. Ese es el propósito. ¿Amén? Acá en los Estados Unidos eso funciona. El policía protege al débil y castiga al malo. En el ejército acá se castiga al malo y se protege al débil. ¿Amén? En nuestros países no es así. Las instituciones son de Dios, pero no funcionan así. En nuestros países, en los países latinos, hay mucha corrupción. No funcionan como tienen que funcionar, pero son instituciones puestas por Dios, que tienen que cumplir una función, un trabajo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y el trabajo de esta institución es formar a los hombres para que sean soldados de un país y puedan ejercer, ¿no?, esa capacidad, esa profesionalidad, ¿no?, en la ciencia que estudian, en las artes de la guerra, la policía, todo eso ejerce, ¿no?, tiene una capacidad, tiene un poder. La iglesia a la cual usted parte, es una institución espiritual, no es humana, es espiritual. Y en esa institución espiritual también se forman hombres y mujeres con un propósito. Como le decía anoche, ¿no?, se forman hombres de verdad, se forman mujeres virtuosas, se forman discípulos verdaderos, se forman verdaderos cristianos, se forman. Esta institución divina lo forma, pero no lo forma a los gritos, no lo forma a las patadas, no lo forma con su palabra, con su Espíritu Santo, con su consejo. De esa manera. ¿Amén? Amén.
Ahora, ¿qué exige? ¿Qué exige esta institución espiritual de aquellos que están en la iglesia? Que obedezcan, es el mismo principio de una institución humana. Usted va, se mete al ejército, se mete a la policía y le van a exigir que usted obedezca. ¿Le van a exigir eso? ¿O no, hermano? Va a una compañía, va a trabajar en una compañía y ahí tiene que entrar con la actitud de obedecer a lo que se le dice, de hacer el trabajo que se le encomienda hasta que con responsabilidad. ¿Amén? Así es acá, es el mismo principio. Es el mismo principio. Esta institución espiritual forma al cristiano, pero le exige que obedezca, que reconozca la autoridad, que se someta a la autoridad. Y por medio de ese sometimiento va a ser formado. Va a ser formado, amados hermanos, ¿para qué? Para servirlo al Señor. Para presentar un verdadero servicio al Señor. Nosotros hablamos ¿no? Cuando hablamos de que el domingo pasado de que Dios quiere, el Señor quiere una esposa obediente. No como la reina Basti, que cuando se la mandó el rey a buscar, no obedeció a la autoridad y fue echada del reino, y el rey se fue y se buscó otra que fuese obediente. ¿No? Y hablamos, ¿no?, de someterse unos a otros en el temor de Dios. Y cómo Dios, el Señor, habla de la esposa y cómo quiere que su esposa sea obediente a Él. Que reconozca su autoridad. En un tiempo donde nadie reconoce la autoridad de nadie. Donde todo y cada uno quieren hacer como a uno le parece. Y no funciona de esa manera, amados hermanos. No funciona. Esto es una institución espiritual. Y esta institución espiritual también forma a hombres y mujeres. Lo forma para que los sirvan a Dios, los sirvan al Señor. Y los que están adentro de esta institución espiritual tienen que entender esto. ¿Por qué? Porque cuando estos soldados comienzan su entrenamiento, muchos abandonan. Hay quienes abandonan, pero ¿por qué abandonan? Abandonan porque no resisten, porque no soportan la presión. Hay quienes van a la policía, están entrenándose, los están enseñando, los humillan, ¿no? Les enseñan a controlarse, a dominarse. Y hay quienes no se dominan. Y en un momento entra el superior y dice, levanten la mano los que se quieren ir. Y levantan la mano y se van, porque no soportan la presión. Una de las cosas más tremendas que lo hace sufrir al cristiano, ¿qué es? Es la disciplina de Dios. Pero no la disciplina porque cometió un pecado, sino la disciplina de la formación de Dios sobre usted, sobre mí. Y es el punto de más sufrimiento. Estoy hablando con aquellos que se someten a la autoridad, que se someten a la voluntad de Dios, que quieren ser formados. ¿Se da cuenta? Entonces, ahí comienza un tremendo sufrimiento. ¿Y cuál es la vía de escape? Y irme, ¿por qué? Porque no soporto la disciplina, no soporto la presión. Así pasa, amados hermanos, en el ejército, en la policía, hay gente que entra, ¿no? Pero entran voluntariamente. Entran voluntariamente. Y se les firman un papel que aceptan el trato que se les va a dar ahí adentro. Pero llega un momento, aquellos que tienen problemas con la autoridad no soportan y agarran, piden la baja y se van. Y por allá estuvieron un tiempo por afuera y vuelven a entender que tenían que estar ahí adentro y vuelven a intentarlo de vuelta y vuelven a entrar. Y al tiempo vuelven a salir de vuelta. Y al tiempo vuelven a entrar de vuelta. Porque no resisten la disciplina. No pueden resistir. Y no pueden ser formados. No pueden ser formados. En mi país, cuando un alumno va a entrar a la facultad de medicina, de odontología, abogacía, lo que sea, les dan exámenes, pero son exámenes pesados.
y ahí entran, no sé, de a miles entran. Pero en la mitad del curso, abandonan un montón, porque no resisten la prueba. No resisten todo lo que se le exige ahí que tienen que probar, que rendir. Y se van. ¿Y por qué no resistieron la prueba? No resistieron la presión del momento. ¿Se da cuenta? Pero para ser formado, amados hermanos, como un cristiano verdadero, como alguien que va a servir al Señor, tenemos que entender estos conceptos primero. Autoridad, sumisión, formación. Autoridad, sumisión, obediencia, formación. Y la formación, amados hermanos, la formación es el momento más duro, es el momento más difícil. Mire, acá la palabra, cuando habla, acá dice, acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé. Y la palabra original hebrea dice, refleja el significado básico de amoldar algo a su forma deseada. De que lo tomó Dios a Jacob y lo moldeó, le dio forma como él quiso. Si usted lee la Biblia, estudie la historia de Jacob, va a ver lo que era Jacob. Jacob era alguien muy astuto. Jacob era alguien que mintió, era alguien que quería negociar con Dios y tenía que Dios terminar con eso, con esa forma, con ese carácter. Usted sabe que lo hirió en el encaje del muslo, ¿no? Y usted sabe que él tomó el lugar de Esaú para recibir la bendición, ¿no? Pero todo eso hablaba de alguien que era ambicioso, que tenía un carácter, que tenía que ser formado de otra manera. Entonces cae en las manos de Dios y Dios lo forma. ¿Amén? Ahora, nosotros vamos al Nuevo Testamento y nos encontramos ahí en Gálatas, capítulo 4, verso 19, donde Pablo dice a los Gálatas y le dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir, dice, dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, la palabra esa formado en el Nuevo Testamento, en el original griego, se refiere no a lo externo y pasajero, sino a lo interno y real. Y habla de un cambio de carácter, siendo Cristo formado en el interior del creyente. De eso se trata. Amén. No habla de lo externo y pasajero, sino de lo interno y de lo que es real, a donde se forma en un carácter, a donde se cambian la forma de pensar, de sentir, de reaccionar, se cambia y se da la forma del carácter de Cristo. ¿Amén? ¿Se entendió? Amén. Bueno, por eso es muy, muy importante entender. La formación, amados hermanos, está relacionada a la capacitación, ¿no? Cuando uno entra a una fuerza, lo forman, lo capacitan. Cuando uno va a la universidad, ahí lo forman una universidad, tiene la capacidad de formar un médico, un odontólogo, ¿no? Un especialista en los diversos campos, ¿no? de la ciencia. Forman un médico, lo forman, pero para eso tiene que ser capacitado. Tiene que aprender, no, si aquel que quiere ser cardiólogo, estudiar el corazón, tiene que entender lo que es el corazón, lo que es el cuerpo humano, cómo funciona el corazón. ¿Amén? Y es formado, y la escuela tiene la capacidad de darle un diploma, de que cuando terminó el curso de recibirse está formado como un médico. Cuando un soldado egresa de la escuela, le dan el diploma y se capacitó, se formó acá, soportó la disciplina. Entonces después lo ponen a trabajar porque ya está formado. Antes no. Bueno, acá también. La iglesia no vamos a... ¿Cómo es la palabra?
no me entiendan mal, no quiero militarizar la iglesia, nada que ver. Hacer de esto un cuartel, no, nada que ver. Pero les pongo un ejemplo. ¿Qué quiero que entiendan? Es que en todos los ámbitos de la vida tiene que haber una formación. Los que manejan tráiler tuvieron que ir a la escuela a aprender a manejar un tráiler para formarse como trailero, para recibir la licencia y para poder subirse y manejar. ¿O no? Aquel que entra a una compañía, vienen, lo introducen a la compañía, le enseñan la forma de trabajo, le enseñan cómo tiene que hacer las cosas, lo forman. ¿Para qué? Para que capte la idea del trabajo que está adentro de esa compañía. Acá también es lo mismo, es el mismo principio. Es el mismo principio. Venimos a la iglesia, una institución espiritual. Una institución espiritual. ¿Amén? Que lo va a formar a usted si usted quiere. Si usted obedece, si entiende esto, si entiende el concepto de lo que es autoridad y sumisión, si entiende esto, usted va a ser formado. Formado como un discípulo, formado como un cristiano verdadero, como un cristiano útil. ¿Para qué? Para que pueda hacer la tarea que tiene que hacer, para hacer el trabajo que tiene que hacer, como cristiano. No todos los cristianos se les ha dado el púlpito, pero a todos se nos dio un llamado, la vida, se nos dio la vida. Se nos dio a entender el concepto de lo que es la vida, de lo que es vivir en comunión, en relación, ¿no? Entonces ahí comienza la tarea, la forma, y usted entra con un pensamiento. Entra con una idea, pero entra acá y se encuentra con el pensamiento de Dios, con el consejo de Dios. Que Dios piensa de diferentes formas que nosotros, que Él planea nuestra vida, no como la planeamos nosotros. ¿Amén? Veo que la gente planea su vida, ¿no? Termino la high school a los 18, me meto a la escuela, me recibo a los 25, después de los 25 entro a trabajar, en 10 años me compro una casa y después esto y todo, después me caso, tengo 2 hijos y así, todo planeado. Hay gente que lo hace así, que planea, ¿no? Planea el tiempo que quiere un hijo, prepara su cuarto, todo, lo planea todo. Bueno, Dios planea también. Y no le pide consejo a usted. Él ya tiene un plan para usted. Para mí, ya lo tiene. Él lo tiene todo trazado. Y no le interesa a él si a usted le gusta o no le gusta el plan que Dios tiene para usted. Él ya lo planeó. Ya lo planeó. Entonces, como ya lo planeó, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tiene que hacer usted? Es entrar en el propósito de Dios. Es entrar y decir, Señor, acá estoy. ¿Cuál es tu propósito para conmigo? ¿Qué quieres que yo haga? Entonces viene, ¿qué hacemos? Y no haga nada, siéntese y oiga, escuche, aprenda y después vemos. ¿No? ¿Amén? Así de sencillo, vamos hermano. No es necesario romperse mucho la cabeza acá. Autoridad, sumisión, obediencia, formación y después la misión. Pero, ¿cuál es el problema? Que la formación es la etapa más dura. Donde yo me acuerdo que yo era joven y tenía un primo, yo tengo primos que son japoneses, hijos de japoneses. Inteligentes. Y el padre les inculcó siempre que estudiaran. Y esto le obedecían. Y bueno, este estaba estudiando y nosotros un sábado de la noche nos íbamos a la disco. Jóvenes. Y le decíamos, vamos. No, dice, tengo que estudiar. Y se quedaba el tipo estudiando sábado y domingo. Y nosotros a la disco. ¿Ves? Entonces, si te querés formar, tenés que privarte de un montón de cosas. Pero nosotros, bueno, no queríamos. Yo no quería estudiar. Entonces, como no quería estudiar, me iba a la disco a bailar. Y se quedaba estudiando. Al fin de 3, 4 años, 5, se recibió. ¿Pero por qué? Y porque ahora tiene una vida completamente diferente. Porque es un profesional. Pero se tuvo que privar.
fue privado de un montón de cosas. Eso es la formación. La formación te priva. Amados hermanos, en el ejército, en una fuerza armada, no te dejan hacer nada por sí solo. Cuando el soldado entra, tiene que aprender a trabajar en cuerpo, en equipo. No puedes trabajar solo, no puedes tomar decisión solo, no te dejan tomar ni una decisión aparte de lo que es la superioridad. No te dejan, no te dejan hacer nada por sí solo. No puede un soldado ir a hacer la guerra solo. Tiene que ir con todo el cuerpo de ejército. Tiene que aprender que todos necesitan de todo, que nadie es imprescindible, que todos necesitan de todo. Así es acá también. Todos necesitamos de todo. Nadie puede apartarse solo a hacer lo que quiere. Nadie puede decidir solo. ¿Por qué? Porque tiene que aprender. Tiene que aprender en lo que a las cosas de Dios se refiere, ¿verdad? Una vez llegó a la iglesia, a una iglesia de un pastor acá de Stockton, y uno de los hermanos había preparado una fiesta. Había preparado una fiesta sin decirle al pastor. Y entró el pastor, ¿no? Y se encontró con globos, con ramas de no sé de qué eran, ramas en la iglesia. Y el pastor, cuando vio todo eso, se quedó. Y dice, pero ¿cómo que hiciste esto? Y vos no me avisaste a mí. Y el hermano se enojó. Y claro, pero ¿cómo podés vos actuar aparte del pastor? ¿Cómo? Y eso es lo que la iglesia no entiende, amados hermanos. Lo que la iglesia no entiende. Ustedes, como los hombres, en la casa, ustedes son la autoridad. Yo no soy la autoridad en su casa. La autoridad son ustedes. Y arriba de ustedes está Cristo en su casa. ¿No? Y si van a tomar una decisión, pastor, mire, me parece que, ¿usted qué le parece? Yo tengo que hacer esto, ¿está bien? Sí, hermano, está bien, amén. Hacelo. Es un principio muy necesario, ¿vio? Que la iglesia no lo entiende. Pero acá está el que forma. Acá está el que forma. Y la formación es el momento más duro. Es el momento más difícil porque en la formación te encontrás con la disciplina. Y la disciplina es la que te hace sufrir, la que te hace... Y eso uno tiende a abandonar porque no puede. No puede soportar la presión, no puede soportar todo lo que pasa. Alabado sea el nombre del Señor. Pero tenemos que saber, tenemos que entender que el fin de toda la disciplina es la formación de nuestro carácter. Es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dijo, mi siervo eres tú, yo te formé, yo te escogí, mi siervo eres tú, yo te formé. ¿No? Dios lo formó, así también lo puede formar a usted como un siervo, como una sierva de Dios. Como alguien que puede ser útil, pero se tiene que dejar formar. Tiene que empezar con reconocer la autoridad y obedecer. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. ¿Quiénes no pueden llegar a comprender todavía estas cosas, amados hermanos, después de 15, 20 años dentro de la iglesia? La iglesia no entiende estas cosas y lo importante que es esto. Lo importante, lo valioso que es. Si la esposa... Nos introducimos en el lugar. Si la esposa reconoce la autoridad que Dios le dio a su esposo, no va a hacer nada por sí sola. No va a tomar decisión sola. Le va a preguntar al esposo antes de hacer algo en su casa. Porque ese es el orden que Dios estableció. Ahora, si mi esposa hace y deshace en mi casa y yo no lo sé, entonces tengo un problema yo con no soy autoridad. O mi esposa es rebelde. Entonces tengo que poner las cosas en orden. ¿No? Un momento. Acá la autoridad soy yo, pero no porque yo quiera ser yo. No porque yo quiera ser, no como se dice, no, el macho. No, nada que ver. Es una autoridad basada en el amor de Dios.
Entonces le hablamos a nuestra esposa y decimos, te conviene vos sujetarte a mí. Te conviene que hacerme entender, dame parte de las cosas que vos querés hacer. Porque el que decide finalmente acá es el hombre. Gloria a su nombre, aleluya. Amén. Y si no, bueno, es porque a veces Dios nos mete en aflicción con nuestra esposa. A veces quiere que nosotros aprendamos a ser hombres de verdad y nos pone en aflicción con nuestra esposa que está al lado. Porque no se piense que todo va a ser luna de miel todos los días, ¿no? ¿No? Los que ya estamos casados hace rato, sabemos que no es así. Que en algún momento, por la obra, por esa formación que Dios tiene con nosotros, se va a terminar la luna de miel, se va a terminar los momentos agradables y van a venir momentos difíciles, en los cuales yo tengo que resolverlo. Resolverlo con la palabra, resolverlo con la enseñanza, resolverlo con lo que yo entendí de lo que Dios me habló, me enseñó. ¿Amén? Bueno, vamos a ponernos de pie, amados hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día de vida que nos concediste. Gracias por esta tarde, Señor. Gracias por esta tarde que tú has permitido, Señor amado, que estemos en tu nombre reunidos en esta mañana, Señor mío. Que tu Espíritu Santo pueda hacer mucho más abundantemente lo que yo he sabido hablar o explicar conforme a la gracia que tú me has dado, Señor amado. Que tu Espíritu Santo ilumine el corazón de cada uno de mis hermanos a través de esta tu palabra, Señor mío. Nos encomendamos en tus manos creyendo que tú vas a hacer mucho más abundantemente, Señor, en cada uno de mis hermanos. Te damos gracias y nos encomendamos en tus manos, Señor. Amén y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a alabar el nombre del Señor, amados hermanos.